Buenas tardes, bienvenidos a esta tercera jornada, a este tercer sábado de encuentros internacionales con la fotografía, dentro de lo que es el Fronteras Photo Fest 2022 con la temática Resiliencia. Hoy contamos con una grata visita, en realidad son dos visitas, Bogdan Mihai de Rumania, directamente desde Rumania, porque Bogdan, igual que John, quien lo acompaña con la traducción, viven en Texas, Estados Unidos, pero en estos momentos estamos haciéndolo trasnochar a ambos, dado que la diferencia horaria es de 6 horas, o sea que en estos momentos en Rumania es la 1:09 de la mañana. Muchas gracias por estar, gracias por acompañarnos y por permitirnos compartir la experiencia, Bogdan, John. Gracias a todos. A ustedes. Bien, Natura es la obra que Bogdan presentó este año dentro de lo que es el Fronteras Photo Fest a través de una proyección, porque nos mintió, la verdad hay que ser sincero, nos dijo que iba a estar en Tucumán y no vino, se fue a Rumania. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ahora nos está mintiendo que va a venir en el 2023. Vamos a ver. Ojalá. Did you get it? You lied to him. You lied to us. Said you would be there this year. Yeah, you promised. But his mother won. Pero había que pasarle factura, como decimos nosotros. sí, sí. Bueno, nada. Pero bueno, la madre fue la prioridad, ella ganó. Obvio. Sí, sabía eso. Sé que las intenciones eran de estar acá en Argentina acompañándonos, pero bueno, hay prioridades y son totalmente entendibles, mucho más después de 2 años de pandemia, de privaciones, de no poder viajar, de no poder estar con nuestros seres queridos. Es algo totalmente lógico. Bueno, Bogdan, más que seguir hablando yo, me gustaría que vos te explayes y hables sobre tu obra, sobre lo que estás haciendo y justamente qué es tu qué hacer diario hoy por hoy en el mundo de la fotografía. Excellent. Did you get that? No. He said, introducing you to get started, tell us a little bit about the work and what you do with your photography. Hello, everybody. Fellow from Romania. I am an artist and I practice both photography and some painting. And you want to talk straight from the material that I present? Sure. And the series I presented in Tucumán this year is called Nature Remembered. And you know that we all hear over and over again bad news about climate change and extinctions of animals and bad changes in our lives in a way. And so Nature Remember series was born from this idea. Gilda? Ok. Bueno, se presentó, dijo que es un artista de Rumania, que vive en Texas ahora, que no solamente es fotógrafo, también pinta. Y esta vez sintió que su obligación era presentar algo relacionado con la naturaleza, porque observando los cambios climáticos, todos los cambios, digamos, negativos a raíz del aumento de la temperatura, de tantas razones, el CO2, el dióxido de carbono, etcétera, etcétera,
bueno, él se sintió llamado, en cierta manera, con una responsabilidad esta vez de hacer algo relacionado con esta temática. And esta serie was born as a reminder that if we don't act, protect our planet, the wildlife, many species of animals will disappear, and what we're gonna be left with are photography and those porcelain figurines. Y sí, bueno, el llamado a hacer este trabajo, esta serie de fotografías, tiene que ver con la urgencia del momento. La urgencia es que si no hacemos algo urgentemente con respecto al cambio climático, ¿qué nos va a quedar? Nada, solamente la fotografía. Yeah, go ahead. Perdón, y I don't sí, know. perdón, Bogdan, just a minute. Sí. También agregó que tantas desaparición de especies, de vida silvestre, de animales, es dramático. Sí. I don't know how in Argentina is like, but in Romania, I grew up with this idea that whatever you have important in your house has to stay on a doily. So we use doilies basically to mark what's important in our life. And so the idea of the flowers that you've seen on my pictures, the petals, the geometric petals, comes actually from this idea. Ah, okay. What are those exactly? What's the name of those tapestry? Oily, mantelitos, no? Oily? How do you spell that? Doily, D-O-I, I have to write it, D-O-I-L-L-Y. Ah, okay. Doily. Sí, sí, okay. Bueno, no sabe cómo es en Argentina, pero al menos en Rumania es muy común hacer ese tipo de artesanía o trabajo, como pequeños tapetes, digamos, para así marcar distintos acontecimientos importantes. Y de ahí sale un poco... Si tienen Can you algo... say it again, John? Tienen algo, no sé si lo hacen ustedes, pero cuando hay algo de valor o de importancia, lo guarden encima de una de estas... Como esta. Claro, Y claro. esta marca que es algo, no sé, importante. Importante. Yes. Okay. Y estaba pensando que la naturaleza, siendo importante también, cómo se puede marcarlo, y tenía esta conexión entre la casa de su abuela y de su madre y la naturaleza. Entonces intentó crear estos mantelitos naturales para señalar la importancia, el valor de la naturaleza. Excelente como lo explicaste, John. Muy bien. Gracias. Muy bien. And so the idea was to combine these figurines with a natural element. So either it's petals, branches, grass, seeds, they are all taken from the actual nature and recreate a natural doily and place the figurine behind it so that it's a reminder for us that if we're not careful with our how we act with this planet, we will lose everything. Bueno, entonces de la misma manera que en Rumania es común, digamos, poner objetos importantes sobre estos tapetes, de la misma manera Bogdan pensó en tomar elementos naturales del medio ambiente, como pétalos, ramas, hojas,
y de alguna manera conectarlas con estos tapetes para dar un recordatorio, para recordarnos de la importancia que tiene la naturaleza. And so, because I write some notes here, you know, this year, like never before, we all experience an increase of temperature. So those warnings do happen, and they are real. So there is time for us to take it seriously at this point. Bueno, como este año y más quizás que otros años, el aumento de la temperatura ambiente, del medio ambiente, de calor, nos recuerda de que hay que hacer algo que es muy importante y urgente que lo hagamos. And the series do appear humorous or sarcastic in a way, but at the base, it's actually raise awareness to protect what we have. Esta serie tiene elementos quizás de humor, algo de sarcasmo, pero en el fondo realmente es un llamado de atención para que tomemos conciencia de lo que está pasando en la naturaleza. I haven't finished yet this series. I'm in a long research to find those interesting exotic figurines and keep creating geometrical shapes out of nature elements. Este trabajo está en progreso, todavía no está concluido, todavía sigue buscando elementos en la naturaleza que le ayuden a terminar este concepto, ideas, figuras. How did you source all of those animals? So John is asking me, how did you find these animals? I grew up with this. Can I say the neighbor? Can I say the example of the neighbor? Is this what you? Okay. So we had a neighbor here where I grew up in the apartment building, and her house was filled with these figurines. And 3 years ago, I called my mother and I said, "Do you think I can find those figurines in your friend's house?" And she said, "I'm going to ask." So 3 years ago, she confirmed that all the figurines are here. So I came to Romania and I photographed every single one of them. Of course, that were related with my vision. And right now, everywhere I go and I travel, I checked all the antique stores to see if they have anything that would fit in my series. And even now, when I was in Bucharest, I checked all the antique stores in the old town in search for new ideas and new animals. Bueno, ustedes se preguntarán, nos preguntaremos cómo él consigue, cómo se inspira y dónde consigue estas figuras de animales. Para dar un ejemplo, hay una vecina de su madre que tiene una colección de animalitos y que él le preguntó a su mamá si podía conectarse con esa vecina, si él podía sacarle fotos a cada uno de ellos. Y bueno, sí, consiguió el permiso y lo hizo. Pero además de ello, también él recorre, por ejemplo, en Bucarest, recorrió tiendas de antigüedades y lugares donde hay también este tipo de cosas, este tipo de figuras, para que de esa manera él también continúe trabajando y hace su investigación buscando este material. And there will be a question how this series fits into my overall work, because last year I think I had Inheritance, which feature a decay
architectural decay of an important cities in Romania. And I think if you look over my work, you will see that I work with memories, with things very personal to me, and they all have some sort of a romanticism at its core, Nostalgia. Mhm. a nostalgia. Mhm. Bueno, todavía está pensando en ver cómo encaja, digamos, esta nueva serie en relación a su trabajo anterior, que como saben, estuvo muy relacionado a la decadencia arquitectónica de las ciudades de Rumania, pero que tenía un halo, una cierta nostalgia, cierta relación con los recuerdos y algo muy personal. Entonces, ese tipo de trabajo anterior y ahora esta serie tendría que ver cómo van juntas. They seem like very different series, and yet Mhm. these commonalities just keep coming up in his work, which I find Claro, interesting. aunque sean tan diferentes, de todas maneras se las puede relacionar porque hay algo en común entre ellos. Mhm. But now, Jose, is it possible to put a slideshow and go through these images? Bueno, a ver, José, si se pueden mostrar las imágenes. ¿Vas a compartirlas vos, Bogdan? Are you Sí, going to share them? Un PowerPoint? PowerPoint. Ok. Sí, sí, adelante. Go ahead. Okay. I don't know how to do it. Window or Tienes que ir a los 3 puntos y ahí compartir pantalla. the three Okay. share screen. No, al cuadrado con la flecha, perdón. Perdón, al cuadrado con la flecha y compartir una ventana. John, al cuadradito con la flecha y ahí There should be a little thing with an El arrow. segundo Little punto, square punto, with the punto, arrow, and from there Square you with can. the arrow next to that. Oh, It's right there. oh, this one. Then you can share your screen. Yeah. Pero tienes que tener abierto de antemano la ventana, ¿no? En la computadora. Before you have to open the computer, the window. Yeah. No, it's not possible. You're in the wrong one. You have to have your thing open. John, ¿tiene abierto el PowerPoint ya en la computadora? Yes. Sí, está abierto. Is it Ahí open? lo tenemos aquí abierto, pero a ver cómo se puede. A la flecha, la segunda flecha. opción. Hay 3 opciones. En la segunda pones compartir bueno. una ventana. That's the one. Share a window. Did you hit share? Well, one of the 3 options is that one. No sé si podemos abrir para nosotros. John, son las fotografías que Bogdan... Sí, mandó. las mismas. Sí. Bueno, a ver, voy a ver si las puedo abrir desde mi carpeta. Okay. He's going to try from No nos his own deja. computer. From his
the folder. He has your pictures there, your photos. Yeah. I don't know why it won't open. That's weird. Estoy abriendo, un momento. Can you minimize this a bit and drag it? Where's your, it's not open. Where is it? It's open. Okay. Yeah. No. Ajá. Ahí tengo. Un momentito. Alguien tiene. I don't know if that's his or No, ours. that's He's got them. Jose has your perfect. work. So I believe this is called Poodle in the Garden, and this would be one of those early works before I find the real figurines. And the way Este se llama Caliche en el Jardín y es uno de los preliminares, digamos, trabajo. Ese es el único Antes que que no es un estilo. animal Wild animal. ¿Cómo se dice? Wild animal. ¿En Es el extinción? único que, sí. Es el único que no es un animal Salvaje. No es tan salvaje este perrito. And the way I work those details, those flowers are very small, and you can photograph it, but they won't have the same resolution. So anytime I have a small leaf or a small flower that it's collected from the forest or from the garden, they are scanned, and then I put those elements in Photoshop. I clean them around, and I place them on top of the picture. El método de trabajo que acabo de explicar, que a veces encuentra, por ejemplo, como esas flores que son muy chiquitas, que sí, las podría fotografiar, pero en realidad prefiero hacer un escaneo y después trabajar los detalles con Photoshop. This is called a cardinal, and was one of the one that I love the most. That's a woodpecker, and I try to match the whatever goes in front of them as natural elements that matches somehow the animal. If it's a swan, it will have a leaf. If a woodpecker, what woodpeckers do is make holes in the tree and then hide the seed in it. Ajá. Bueno, vimos un cardenal, después vimos un pájaro carpintero, que le encanta. Y bueno, trata de encontrar elementos naturales que combinen o que tengan que ver con ese particular animal. Por ejemplo, el pájaro carpintero generalmente hace agujeritos en el árbol y ahí pone las semillas. Y por eso, bueno, él usa lo que tiene que ver con ese animal en particular. This in this particular image that's on the screen right now, these are actually pieces of mold. They are very, very tiny, maybe with this diameter, this round here, on like a pen size. Ajá. Lo que vemos en este momento son imágenes de moho,
muy, muy pequeñitas, quizás del tamaño de la punta de una lapicera. The midnighter is always hidden in the forest. You will never see, but yet it's important. So I created this green doily out of leaves. En este caso, in this case, Bogdan, what's the name of the animal? Owl? Owl. Ah, es una lechuza. Okay. Lechuza, exacto. Y siempre se esconde entre las hojas. In this particular one, I try to match the way they painted the bird with the lines in the flowers. En este caso, trata de combinar el ¿qué es John? ¿Qué animal es? Es pheasant. No sé cómo se dice en español. Ah, es un pavo real, ¿puede ser? Puede ser, son Un ¿Perdón? faisán. Ah, un Faisán. faisán, sí, un ¿Faisán? faisán. Exacto. Gracias, Gustavo. Es un faisán. Y lo mezcla, lo combina con unas flores muy pequeñas también. And a reindeer. That's all Sorry. right. Un reno. It's okay. Está bien. We have a reindeer. I remember, I think my parents had this in their house at some point when I was a kid. And, you know, you can look at this. They eat a lot of branches in the forest, and yet you can look like through a fence. Ujú. Ajá. Bueno, aquí tenemos un reindeer, sería un reno, y lo combina con unas ramas, porque ellos siempre andan entre las ramas, y en este caso parece una especie de cerco. ¿A fence? Ujú. And this one is called Mustang, and it's a horse, and the natural elements would be hay. Ah, Ah, A little more harder to claro. scan, to clean, to photograph, but because they eat hay, so I said I'm gonna stick with whatever it's in their lifestyle. Mhm. Yeah. Ujú. Este es un caballo, un Mustang. En Texas hay muchos. Muchas. Y en este caso el elemento natural relacionado con este caballo es el heno, y que es un poco difícil de fotografiar quizá y escanear, pero resultó este trabajo de... Qué lindo, I like that one. Ujú. This is a polar bear, and to give the ice melting fragments of ice, I actually photograph big pieces of salt. Ah, ok. Cheater. Bueno, sí, it's a trick. Y aquí vemos un oso polar, y para dar la impresión de pedazos de hielo, que sería su hábitat natural, bueno, la forma de hacerlo en este caso fue escanear pedacitos de sal para dar la impresión, ¿no?, de que es hielo. In this case, those flowers, those leaves actually grow on the water. And the So ponds, yeah. I went to a lake near us, and I collected several of these leaves to use them in this particular image. ¿Y estas son flores, serían, o hojas?
hojas. Hojas de, esa es una planta acuática. Sí. Una planta acuática y bueno, para fotografiarlas tuvieron que ir a un lago cerca de allí. ¿Cerca de dónde, Bogdan? Oh, In Texas, ¿no? in Texas. Ah, Sí. en Texas. Okay. Estas son antes and Antlers. antlers. And, Mhm. everybody has those antlers in the house. In Texas. In Texas, we have them too. Rare, but we do have them. And I John, said, ¿cómo sería antlers? Serían las... Cuernos, no sé. Cuernos. Cuernos. Cornamenta. Claro, que son and muy creo, comunes. and I made it to look like a ball. Ajá. And this is the elephant, somehow like an Indian, if you ask me, pattern and a flower game there, a flower play. Y acá, bueno, un elefante tan típico, símbolo de la India. Y también lo relacionó con diseños florales. This panther, I found it while I lived in Moscow. And he was Jaguar, ¿no? a jaguar. And he was missing a part of it, so I have to reconstruct the animal. And in this case, the flower, the leaves are created to give you the feeling that it's actually in the rain. The rainforest or the rain? No, rain. There's drops of rains. Okay. The leaves are mimic raindrops. Yeah. Y aquí, bueno, vemos un jaguar y la forma de las hojas se asemejan mucho a la forma de las gotas de lluvia, en este caso. Yeah. The Obviamente. poodle, we just talked about it. Yes. No, there's Oh. Another Lechuza. owl. And then when I started to create a series and all my friends kind of realized what's going on, toward the end, somebody said, I have an owl, and I found it very lovely, and I said, I'm going to use it. They Cuando were all trying to help find those figurines. Cuando sus amigos se dieron cuenta del tipo de trabajo que estaba realizando, bueno, todos querían ayudar y un amigo le dijo, mira, yo tengo una figura de una lechuza y la ofreció para ser parte del trabajo. Pero de qué, las figuritas, Bogdan, the figures, what are they made of? They are porcelain. Porcelana. Porcelain, okay. Son figuritas de porcelana en realidad. And he had there are two of them that were on in a show recently where we have our studios, and the reaction to them it was wonderful to see the reaction. They like them. They don't make the connection with the tapetes, and they don't make those connections, but they seem to like them. Dos de los trabajos de Bogdan estuvieron exhibieron ahí en los estudios donde trabajan ellos y la gente realmente reaccionó positivamente, les gustaba mucho el trabajo, pero en ningún momento lo relacionaron con los tapetes. La historia es un poco complicado. La historia, bueno, tiene su complicación. Once you explain what the figures represents, they immediately know what's going on. It's like, yes, that's right. Now I can see it.
Pero bueno, apenas explicas o intentas explicarle de qué se trata el trabajo, bueno, se les prende la luz y dice, ah, sí, sí, claro. De eso se dan cuenta de qué se trata. Y también quería crear un mundo imaginario en la cual no existían los animales salvajes y que tendríamos que verlos en como libros, en fotografías, en zoológicos y en estas ridículas estatuas porcelanas. So Ujú. now there are questions. I'm happy to answer questions for those one interested in this series. A ver, ¿están listos para las preguntas sobre la serie? Bogdan, a mí una de las cosas que más me llamó la atención de tu trabajo es el ritmo particular que le infieres a cada una de tus fotografías y la particular visión o relación con el animal que estás retratando. ¿Podrías decirnos el por qué? Did you get that? He's saying that he notices in your work there's a certain rhythm and a certain relationship with the animal. Can you talk a little bit about that? Between the element and the animal. Mhm. Yes. Mhm. So, as I said before, I try to match the habitat of the natural material with the porcelain. So, example, like in the horse, I try to make a natural doily out of what is common for a horse, and that would be a grass type of element, or in this case, hay, I believe is that. If it's a swan, I went to collect something that it's not too overpowering, but something delicate, so I can make a green doily around it, and so on. John, ¿querés hablar o querés? Como decía antes que trataba de mezclar los elementos naturales de cada animal en su propia, ¿cómo se dice? Habitación. Habitat. No, because it's room. Ambiente. Hábitat. Habitat. Gracias. Y, pero I'll add, why are the animals behind? It's as though there's a screen. Because Es como si los animales están escondidos. Because Ajá. La pregunta es... the actual statue is not my work of art. Aha, okay. And what's my work of art is to create something unique using those figurines. What's important is how you create the geometry around them with these natural elements. Dijo que su arte no es la figurina porcelana. Su arte es la interpretación de la tapete. La imagen. La imagen de crear este mundo, este hábito para esta figura. And in the same time, I didn't want to photograph a porcelain and took over the entire picture, because it's not
like a for sale. I don't sell porcelain figurines. Okay. No, para que no parecía un catálogo de porcelana. Sí, sí, sí. Máximo Majorel dice, ¿cómo relacionas este trabajo con la resiliencia? How do you tie this into resilience? It's, as I said before, we are in a very strange time right now, and we are all trying to make things work, and climate change and protecting the earth and the animal and the whatever we have should be a fight for everybody. And I think we are all in this resilient situation. So this was my interpretation of the theme. Ajá. Bueno, sí, para él estamos todos en el mismo bote. El cambio climático es para todos, todos lo sufrimos. Hay que hacer algo. Y una forma de expresar este sentimiento es a través de las especies que estén quizás en extinción, algunas, ¿verdad? Sí. Y tratando de sobrevivir. Mm. Esa es la conexión con la resiliencia. Jessica y Gabriel dicen que justamente tu trabajo tiene un enfoque surrealista. Sí. Mhm. Karina dice, trabajo muy bello que une la delicadeza con la naturaleza. Y cuando contás la historia de los mantelitos, te enamora más. Una hermosa forma de transmitir conciencia por la naturaleza, uniendo con los trabajos, sentimientos y naturaleza. It's a mixture of sentimentality and nature, and that knowing about the tapetes, the doilies, she only likes them more. I had the same experience. I did not understand what he was doing with the doilies. And it's very interesting that today no one around us have doilies anymore. They are Gracias a Dios. old-fashioned. My mother had them in a drawer, so I said, do you still have some somewhere? And she said, absolutely. Can you give me some? I need it for the show. And it's very romantic and nostalgic in a way to bring those ideas of dollies back into a modern art. Bueno, sí, es muy interesante saber que están desapareciendo de a poquito los tapetes de este tipo, que quizás se encuentren en algún cajón. En el caso de él encontró algunos en el cajón de su mamá, en un armario, y que bueno, sí hay una conexión sentimental y nostálgica con ellos, y eso es lo que trata de expresar, ¿no?, en su trabajo. Pueden hacer más preguntas. No más preguntas. What's next for you? What's next for me? As you probably, if you followed me on my social media, you probably realize that I'm working on something that I called sculptural photography. And what that is, I like to play with decayed architectural elements and reinterpret them and recreate them in different stories. Gilda, I think if you have seen probably something like that when you were in the studio this summer. They look very 3D, and they're made from
I use all kinds of columns and stones and roofs and gates in recreating a three-dimensional type of photography. Sí, la verdad que sí, pude realmente ver su trabajo personalmente en su estudio y trabaja a partir de fotografías de edificios históricos, generalmente reales, y a su vez los mezcla con otros elementos, columnas, techos, puertas, etcétera, y trata de reconstruir, de rehacer, de rearmar la imagen para que te adquiera una connotación tridimensional. Un tipo de collage, ¿no? Sí, una especie de collage. Muy interesante. Si bien esta serie, como vos pones en el PowerPoint, continuará, Mhm. ¿qué otro trabajo estás haciendo actualmente? In the series, or what else are you going to do in that series? I feel that I don't have enough exotic animals, so I'm looking for tigers, and I'm looking for exotic birds that are in extinction, declared as extinction species. So I would like to explore more one of those figurines before I end up the series. Bueno, Intenta, go ahead. listo. No. Lo que le preguntan, bueno, cuál es su próximo trabajo y dice que, bueno, aparte de seguir trabajando con el tema de arquitectura, también su intención es continuar agregando animales que están en peligro de extinción, por ejemplo, los tigres. ¿Qué otro animal dijiste? What other animal? Varios, es que es difícil encontrar estas figurinas porcelanas. Ya tiramos todos. Pero, es difícil encontrar más figuritas de este tipo, porcelana, y bueno, pero la intención es seguir intentando encontrar distintos animales y agregarlos. fuimos justo esta semana, fuimos a visitar una antique dealer. Una tienda de antigüedades. Tenía un tigre y nos dio permiso. Vamos a pasar esta semana que viene para fotografiar, hacer fotos de este tigre. Entonces, cuando se puede encontrar algo más raro. It's very difficult. I do have this vision. I remember exotic birds, and I cannot find them anywhere. The people had them in their house. They were gigantic, and I can't find them. What are you going to do with the collection? Oh, good question. I would like, once I feel that it's completed, I would like to move it to various festivals, and I would like to have exhibition with it, of course, and why not, end up in a museum at some point. Y tal vez, would you have like your picture and then the animal on a doily? Or would you mix the two? Just for an explanation point of view. Otherwise, I wouldn't go there, because I want them to be able to carry all these things with me. So to have create an exhibition that would travel. Yeah. Okay. Bueno. So a traveling exhibition, that's your next move? Yeah. So. Okay. Bueno, sí, la idea es seguir trabajando en esta serie, conseguir más animales en peligro de extinción si se puede, conseguir permiso para fotografiarlos y después armar una muestra itinerante de ciudad en ciudad, en distintos lugares, y tal vez, ¿por qué no, una muestra permanente en algún museo?
Ahí Karina nos quiere compartir unos tapetes de su abuela, así que vamos a ver entonces qué tiene para mostrarnos Karina. Karina wants to share her own. Got her own Oh, tapetes. sí. Tapes. Ajá. Sí, sí. Mira. Así. That is Muy very nice. semejante. Lo hacía su abuelita, Sí. Son de mi bisabuela, bisabuela. sí, bisabuela, holandesa, Holandesa. Did you Sí, have many sí. babies? neerlandesa, bueno. Y tengo, Su abuela hizo Sí. algunas de estas. las guardo en una cajita. Mira. Tengo, Dice que la abuela. hay varios, Mhm. ya amarillitos por el tiempo. Tesoros. Pero sí, sí, son un tesoro, sí. Ujú. Y los descubrí hace poco que me los pasó mi hermana. Ujú. Well, her sister gave them to her, so it's recently, actually. You have to guard them. Yeah. Sí, y es verdad, se usaban así para poner arriba las cositas y sí, sí, Ujú. por eso se entiende bien lo que Bogdan quiere mostrar, sí. Ujú. Mhm. Yeah. Gracias. Por favor, no faltaba más. Bueno, parece que el auditorio o no te quiere cansar, Bogdan, por la hora, que ya son las 2 de la mañana en Rumania, o se quedaron atónitos con lo que mostramos. Well, we don't want to Dice, make you just want to keep us tired. I up. mean, it's so late over there. Oh, it's all right. We are in holiday. Está de vacaciones, así. Sí. Está todo bien. Mañana nos levantamos a las 10. Yeah, sure. Silvana dice, es un trabajo bellísimo, más allá del mensaje. Oh, lovely. Gracias. Even more so than the message. Uh-huh. Beautiful. A ver, ¿Lo más? Gustavo, vamos a ver, Gustavo Tarchini, a ver qué puede compartir con Bogdan. Parece que justo lo agarré infragante, Gustavo. Bueno, ¿qué decirte, Bogdan? Ahí está Gustavo, ahí está. Aquí estoy, aquí estoy. Adelante. No, no te he escuchado porque justo he tenido que atender. Dime. Dale. Mhm. Digo, ¿qué quieres compartir con Bogdan? ¿Qué te parece el trabajo? Vos que, digamos, tanto vos como yo abarcamos o venimos de otras áreas de la fotografía. Entonces, me parecería muy interesante tu punto de vista y creo que nos puede enriquecer a todos. Sí, lo veía, me parece que es un trabajo que va a circular muy bien en circuitos de galerías, de arte. Yo no sé si el objetivo es producir cambios con esto a nivel ecológico o sí que es más importante, ¿no es cierto?, el que circule la obra con un valor metálico que yo no dudo que se va a posicionar bien, y si tiene alguna expectativa respecto a esto, ¿no?, que creo que todos los autores lo tenemos cuando hacemos una obra o estamos en proceso de hacerla.
cuál es el resultado final que buscamos más allá del goce personal, ¿no? John, Okay. John? Casi no lo oí, no lo oí. Well, No, what it's I understood is that Gustavo is sure that the work is going to do very well in okay. art venues, museums, and artistic places. But at the same time, he wonders, and maybe you can explain, if you think that it's going to really change something in terms of, conscience, ecological conscience. Do you really think, did you get that? I don't think I can change anything. However, I think I can bring an awareness to what could happen with various species of animals. And at the end of the day, we all can change something. I cannot change anything. We as a group can change something. Ujú. Y estábamos hablando antes de que el mensaje del crisis de la ambientalismo y todo eso es un mensaje completamente negativo, temeroso y que quería hacer Bogdan era entrar un poco del humor, del sentido de sarcasmo, para que no era tan, ¿cómo diría? Que no sea didáctico, digamos. Tan didáctico, pesado el mensaje. Sí, Pesimista. Exacto, pesimista. pesimista. Sí, perfecto. ¿Entendiste, Gustavo? Sí, perfecto. Gracias. Bogdan Gustavo viene del mundo del fotoperiodismo, del fotodocumentalismo. Es un amigo de hace muchísimos años, compatriota, como decimos nosotros los santiagueños, es de la República de Santiago del Estero, dentro de la República Argentina. Así que, bueno, y ahí ha compartido su página para los que quieran ver justamente algo de su trabajo. Okay. Did you get it? That he comes from a journalistic background and that he has a different point of view, Yeah. even though they're from the same area. Yeah, exactly. Absolutely. They are from Santiago del Estero. It's another province in the north of Argentina. Both of them, Gustavo and Jose. It's a good region. The same region. They are friends and they come from the same region. The weather similar to Houston, but Oh, I'm sorry. a little hot. A little hot. ¿Qué vas a hacer? Son cosas que pasan en todo el mundo. Exacto. Bueno, vamos a pedirles que prendan las cámaras para que hagamos una fotografía grupal. Antes de despedirnos de Bogdan, así que todos aquellos que tengan cámaras, actívenlas. Así hacemos una fotografía para las publicaciones. No importa, Federico, que esté un poco despeinado, no hay drama. Bueno. I come from the jungle now, so imagine. Bueno, Bogdan, ¿qué decirte? Siempre es muy grato tenerte en el festival. Ojalá para el 2023 puedas venir a Argentina, compartir con nosotros
Este año hemos tenido también un lindo safari fotográfico, igual que en el 2019, a los valles, aquí en las montañas, ya que las tenemos tan cerquita. Estamos a escasos 100 kilómetros de Tafí del Valle, que es uno de los lugares más bellos de la Argentina, y acá a 12 kilómetros en línea recta ya a las serranías de San Javier. Así que agradecerte como siempre que te hayas quedado hasta más de las 2 de la mañana con nosotros ahí en Rumania, y esperarte, o sea, esperar que ya la pandemia pasó, entre comillas, ya es una endemia, así que ya no tenés pretexto para el año que viene. Monkeypox. No excuses anymore. No excuses. No, excuses. Okay, we're looking forward to seeing you next year. We would be delighted. This And time, I have to say thank you again for your nice welcome in Houston, Texas, in your Oh, you're very studio, welcome. Delighted. sharing your coffee with me. It was fun. Very well. Así que bueno, Gilda tuvo el enorme placer de haber compartido hace muy poco tiempo con vos ahí en Texas, en Houston. Así que Mi expatria. Exacto. así que nos da un poco de envidia porque pudo visitar tu galería de arte, ver tu obra en vivo y en directo, pero bueno, esperamos que el año que viene traigas alguna de tus obras acá a Tucumán en lo presencial y poder compartir una charla en vivo y en directo contigo. Y obviamente con John, Perfecto. ya es parte del equipo. Sí, sí. Prometimos de nuevo. Si no, vamos a ir nosotros todos a Texas, no nos va a quedar otra. También vale. Bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron. El festival no ha terminado. Están viendo que estamos publicando las obras de todos los autores, tanto en Facebook como en Instagram. La página fronterasfotofest.com.ar, pueden entrar y ahí está todo el festival, 80 participantes de todo el mundo, y que es un festival que, gracias a Dios, sigue creciendo y sigue empecinado, podríamos decir, en que esta pasión llamada fotografía se fortalezca en el norte argentino y logremos tener un pedacito en el mundo. Me gustaría, antes de despedirme, darles está Máximo, que está grabando, que es uno de los integrantes del equipo de producción, y el otro día me mandaba un WhatsApp, Máximo, y me parece lindo compartirlo con todos ustedes. Me dice: hola José, estaba haciendo mantenimiento mensual del sitio y te traigo unas estadísticas que están buenas saberlas para seguir motivándonos. En los últimos días, la página nosotros cambiamos del .com al .com.ar por una situación particular. Con el mismo nombre, pero es .com.ar. Y me dice Máximo: en los últimos días tuvimos 5.700 visitas de Argentina, 3.500 visitas de Estados Unidos, 1.160 visitas de Canadá, 130 de Brasil, 90 de Chipre, 80 de Singapur, 70 de Australia, 50 de la India, 30 del Reino Unido, 30 de Alemania, 20 de Dinamarca, 10 de España, 10 de Suiza, 10 de República Checa, 10 de Rumania, 10 de Rusia, y sigue la lista. ¿Cómo no sentirnos de alguna manera que estamos haciendo un poquito por esta pasión llamada fotografía? Esto demuestra que Fronteras Foto Fest es un festival del mundo ya.
y nos compromete una vez más a seguir trabajando y a hacerlo de la mejor manera posible. Gracias a todos ustedes, sin los cuales, por supuesto, sería imposible que este festival sea lo que hoy es y que aspiramos a seguir creciendo. Gracias, José. Bravo. Muchas gracias a todos. Los dejamos descansar o ir a tomar una cerveza, como decía John, ya que son las 2 de la mañana, todavía es temprano y hace calor, así que muchas gracias. Bye, bye. Gracias, Joan. You're free, guys. Muchas gracias. Gracias.